Orgullo y Prejuicio, capítulo 3. No obstante, todas las preguntas que pudo hacer la señora Bennet, con la ayuda de sus 5 hijas, no bastaron para arrancar a su marido ninguna descripción satisfactoria del señor Bingley. Lo atacaron de diversos modos, con preguntas a cara descubierta, suposiciones ingeniosas y presuntuosas, distantes. Pero él esquivó la destreza de todas, y ellas por fin se vieron obligadas a aceptar la información de segunda mano de su vecina, Lady Lucas. El informe de esta fue altamente favorable. Sir William había quedado encantado con él. Era bastante joven, maravillosamente apuesto, agradabilísimo, y, para rematarlo, pensaba acudir al próximo sarao con un grupo numeroso. Nada podía ser más delicioso. Ser aficionado al baile equivalía a avanzar un buen paso hacia el enamorarse. Y se avivaron mucho las esperanzas de ganar el corazón del señor Bingley. Con solo que vea a una de mis hijas establecida felizmente en Netherfield, dijo la señora Bennet a su marido, y a todas las demás igual de bien casadas, no me quedará nada que desear. El señor Bingley devolvió la visita al señor Bennet a los pocos días, y pasó unos 10 minutos sentado con él en su biblioteca. Había albergado esperanzas de que se le permitiera contemplar a las señoritas, de cuya belleza había oído hablar mucho, pero solo vio al padre. Las señoritas tuvieron algo más de fortuna, pues gozaron de la ventaja de comprobar desde una ventana alta que llevaba casaca azul y montaba un caballo negro. Se envió poco más tarde una invitación a comer. La señora Bennet ya había proyectado los platos que habían de acreditarla como ama de casa, cuando llegó una respuesta que lo pospuso todo. El señor Bingley debía estar en el capital al día siguiente, y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación, etc. La señora Bennet se quedó bastante desconcertada. No se le ocurría qué asuntos podría tener en la capital el señor Bingley, tan poco tiempo después de su llegada al condado de Hertfordshire. Y empezó a temer que estuviera siempre volando de un lado a otro, sin establecerse nunca en la casa de Netherfield como debía. Lady Lucas acalló un poco sus miedos, planteando la idea de que si había ido a Londres era solo para reunir a un grupo numeroso para el baile, y pronto se supo que el señor Bingley iba a traer consigo a 12 damas y a 7 caballeros al sarao. Las niñas se afligieron de tal número de damas, pero se consolaron la víspera del baile al enterarse de que en vez de a 12, solo se traía de Londres a 6, sus 5 hermanas y una prima, y cuando el grupo entró en la sala del sarao, solo contaba de 5 personas en total: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven. El señor Bingley era apuesto y caballeroso, tenía el semblante agradable y modales afables y sin afectación. Sus hermanas eran mujeres bonitas, con aire de ir francamente a la moda. Su cuñado, el señor Hurst, tenía aspecto de caballero, y nada más, pero su amigo, el señor Darcy, no tardó en ganarse la atención de la sala con su buena figura y talla, sus rasgos apuestos, su noble semblante, y el dato que se difundió a los 5 minutos de entrar. Él, que tenía una renta de 10,000 libras al año. Los caballeros dictaminaron que era el hombre de buena facha, las damas afirmaron que era mucho más apuesto que el señor Bingley, y todos los miraron con gran admiración durante la mitad de la velada, aproximadamente, hasta que en sus modales se apreció una falta que dio un vuelco a su popularidad, pues se descubrió que era soberbio, que se consideraba por encima de los que lo rodeaban y por encima de dejarse agradar, y ni siquiera sus grandes fincas del condado de Derbyshire pudieron salvarlo entonces de tener un semblante muy severo y desagradable, ni de ser indigno de compararse con su amigo.
El señor Bingley no tardó en presentarse a todas las personas principales que estaban en la sala. Estuvo animado y afable, bailó todas las piezas, se incomodó por lo temprano que concluía el baile y habló de dar uno en el mismo de Netherfield. Esas cualidades tan amables que debieron hablar por él. ¿Qué contraste hacía con su amigo? El señor Darcy solo bailó una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley. Rehusó ser presentado a ninguna otra dama y pasó el resto de la velada paseándose por la sala, hablando de vez en cuando con alguna persona de su grupo. Su reputación quedó decidida. Era el hombre más soberbio y desagradable del mundo, y todos esperaban que no volviera allí jamás. Entre sus opositores más violentos se contaba la señora Bennet, cuyo desagrado ante la conducta general del señor Darcy se agudizó hasta llegar al resentimiento particular por el desprecio que había hecho éste a una de sus hijas. Por la escasez de caballeros, Elizabeth Bennet se había visto obligada a pasarse 2 piezas sentada, y durante una parte de ese tiempo el señor Darcy había estado de pie lo bastante cerca como para que ella oyese una conversación que mantuvo con el señor Bingley, quien había dejado el baile unos minutos con el fin de animar a su amigo para que se sumase a él. «Vamos, Darcy», le dijo, «he de hacerte bailar. Me fastidia verte solo de pie de esta manera tan tonta. Más te valdría bailar». «No bailaré de ninguna manera. Ya sabes cómo lo detesto, a no ser que conozca de modo particular a mi pareja. En un sarao como este sería insoportable. Tus hermanas están ocupadas y no hay ninguna otra mujer en toda la sala cuya compañía en el baile no represente un castigo para mí». «Yo no sería tan exigente como tú ni aunque me hiciera rey», exclamó el señor Bingley. «Te doy mi palabra de honor de que no había conocido en toda mi vida a tantas muchachas agradables como en esta velada, y ya ves que algunas son extraordinariamente lindas». «Tú sí que estás bailando con la única muchacha bonita de la sala», dijo el señor Darcy, mirando a la mayor de las señoritas Bennet. «¡Oh! Es la criatura más hermosa que he visto en mi vida. Pero justo detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy linda y yo diría que muy agradable. Permíteme que pida a mi pareja que te la presente». «¿Por cuál lo dices?», preguntó el señor Darcy, y tras voltearse, miró un momento a Elizabeth hasta que sus miradas se cruzaron y él apartó la suya y dijo con frialdad: «Es pasable, pero no lo bastante bonita como para tentarme a mí. De momento no estoy de humor para dar importancia a las señoritas a las que han despreciado otros hombres. Más te vale que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, pues amigo, pierdes el tiempo». El señor Bingley siguió su consejo. El señor Darcy se alejó y Elizabeth se quedó con unos sentimientos no muy cordiales hacia él. No obstante, relató el caso entre sus amigas con mucha gracia, pues tenía un carácter desenvuelto y juguetón que le hacía disfrutar con cualquier cosa ridícula. La velada transcurrió, en general, de manera agradable para toda la familia. La señora Bennet había visto que el grupo de Netherfield admiraba mucho a su hija mayor. El señor Bingley había bailado con ella 2 veces y las hermanas de éste la habían honrado con su trato. Aquello produjo a Jane una satisfacción tan grande como a su madre, aunque más callada. Elizabeth percibió el agrado de Jane. Mary había oído que decían de ella la señorita Bingley que era la muchacha más instruida de la comarca, y Catherine y Lydia habían tenido la fortuna de no estar nunca sin pareja de baile, que de momento era lo más que habían aprendido a desear en un baile. Por lo tanto, regresaron de buen ánimo a Longbourn, el pueblo donde vivían y del que eran los habitantes más destacados. Se encontraron al señor Bennet todavía levantado. Este perdía la noción del tiempo con un libro y en las circunstancias presentes sentía bastante curiosidad por lo que hubiera sucedido en una velada que había suscitado
unas expectativas tan espléndidas. Había albergado más bien la esperanza de que su esposa se hubiera llevado una desilusión con el forastero, pero no tardó en descubrir que le tocaba oír una relación muy distinta. «Oh, querido señor Bennet», dijo esta al entrar en la sala, «hemos pasado una velada deliciosa, un baile excelente. Ojalá hubieras estado tú». Admiraron tanto a Jane que no se puede comparar con nada. Todos comentaban su buen parecer y al señor Bingley le pareció hermosísima y bailó con ella 2 veces. Figúrate, querido, bailó 2 veces con ella, en efecto. Y en toda la sala no hubo una sola criatura a la que él pidiera una pieza por segunda vez. Se lo pidió primero a la señorita Lucas. Cuánto me enfadó verla de pareja con él. Sin embargo, no la admiro en absoluto. La verdad es que nadie puede admirarla, ¿sabes? Y pareció muy impresionado con Jane, mientras ésta le hacía las mudanzas del baile. De modo que preguntó quién era y se hizo presentar, y le pidió el baile de pareja siguiente. Después bailó el tercer baile de parejas con la señorita King, y el cuarto con María Lucas, y el quinto otra vez con Jane, y el sexto con Lizzie, y el baile de la panadera. «Si hubiera tenido la menor compasión de mí», exclamó su marido con impaciencia, «no habría bailado ni la mitad. Por Dios, no me hables más de sus parejas de baile. Ojalá se hubiera torcido el tobillo en la primera pieza». «Oh, querido, estoy encantada con él. Qué enormemente apuesto es, y sus hermanas son unas mujeres encantadoras. No había visto en mi vida nada más elegante que sus vestidos. Yo diría que los encajes del vestido de la señora Hurst». Aquí sufrió una nueva interrupción. El señor Bennet prohibió cualquier descripción de galas. La señora Bennet se vio obligada, por tanto, a buscar otra ramificación del asunto, y relató con gran amargura de ánimo y alguna exageración la grosería escandalosa del señor Darcy. «Pero te puedo asegurar que Lizzie no se pierde gran cosa por no ser del gusto de ese», añadió, «pues es un hombre muy desagradable, repelente y a quien en absoluto vale la pena agradar. Tan altanero y tan engreído que no se le podía soportar. Andaba por aquí, andaba por allá, creyéndose la gran cosa. Y no era lo bastante apuesto como para bailar con él. Quisiera que hubieses estado allí, querido, para que le hubieras dicho una agudeza de las tuyas. Detesto absolutamente a ese hombre». Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera expresó a su hermana hasta qué punto lo admiraba. «Es exactamente lo que debe ser un joven», dijo. «Razonable, de buen humor, animado, y yo no había visto nunca unos modales tan acertados. Tanta afabilidad, junto con una buena educación tan perfecta. Y además es apuesto», repuso Elizabeth, «como también debe ser un joven si puede. Con esto se rematan sus prendas. Me halagó mucho que me pidiera que bailase con él por segunda vez. No esperaba recibir tal fineza». «¿Que no? Yo lo esperaba por ti. Pero en eso nos diferenciamos mucho tú y yo. Las afinezas te toman siempre por sorpresa a ti, y a mí nunca. ¿Qué cosa podía ser más natural que volver a pedirte un baile? No puedo menos de advertir que eran 5 veces más hermosas que cualquier otra mujer de la sala. No hay que agradecérselo a su galantería. Es muy agradable y te doy licencia para que te guste. Otras personas más estúpidas te han gustado». «Lizzie, querida». «Oh, bien. Sabes que tienes una facilidad excesiva para que te guste la gente. Jamás ves defectos en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Jamás te he oído hablar mal de un ser humano en toda tu vida».
No quiero censurar a nadie con prisa, pero siempre digo lo que pienso. Bien, lo sé, y eso es maravilloso, que con el buen sentido que tienes, estés tan sinceramente ciega ante las necesidades y los disparates de los demás. Es bien común la candidez fingida. Una se la encuentra por todas partes, pero ser candidata sin alarde ni de intento. Tomar lo bueno del carácter de cada persona y mejorarlo todavía más, sin decir nada de lo malo. Eso es propio de ti solamente. Así que te agradan también las hermanas de este hombre, ¿verdad? Sus modales no están a la altura de los de él. Desde luego que no, al principio, pero son unas mujeres agradables cuando se conversa con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y a ocuparse de su casa, y encontraremos en ella a una vecina encantadora. Elizabeth escuchó en silencio, pero no se quedó convencida. La conducta de las hermanas del señor Bingley en el sarao no había sido como para causar agrado general, y con una observación más viva, un carácter menos sumiso que el de su hermana y un juicio demasiado insequible a la atención a sí misma, estaba muy poco dispuesta a aprobarlas. En realidad eran unas damas muy buenas, no carecían de buen humor cuando les parecía, ni de la capacidad de resultar agradables cuando les venía en gana, pero eran orgullosas y engreídas. Eran bastante hermosas, se habían educado en uno de los colegios privados más importantes de la capital, poseían una fortuna de 20,000 libras, tenían la costumbre de gastar más de lo que les convenía y de tratarse con personas de categoría, y todo ello les daba derecho en todos los sentidos a formarse un buen concepto de sí mismas y malo de los demás. Pertenecían a una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia esta que tenía mejor grabada en la memoria que la de que la fortuna de su hermano y la de ellas era fruto del comercio. El señor Bingley había heredado bienes por valor de casi 100,000 libras esterlinas de su padre, que había pensado adquirir una finca, pero había muerto sin llegar a hacerlo. El señor Bingley tenía esa misma intención y algunas veces elegía el condado que prefería, pero como ahora disponía de una buena residencia y la libertad de una casa solariega con finca, muchos de los que conocían la tranquilidad de su humor consideraban que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield, dejando que fuese la generación siguiente la que comprara. Sus hermanas deseaban con impaciencia que adquiriese una finca propia, pero, aunque de momento solo estaba establecido como arrendatario, la señora Bingley no dejaba por eso de sentarse a la cabecera de su mesa, de buena gana, ni tampoco la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico. Dejaba de estar dispuesta a considerar la casa de su hermano como propia, cuando a ella le convenía. No hacía 2 años que el señor Bingley había cumplido la mayoría de edad cuando una recomendación casual lo había tentado a examinar la finca y casa de Netherfield. La había examinado, en efecto, por dentro y por fuera, durante media hora. Le agradó su situación y los cuartos principales. Le satisfizo lo que dijo el propietario en alabanza de la finca y le alquiló al momento. Entre Darcy y él existía una amistad muy constante, a pesar de la oposición de sus caracteres. Bingley apreciaba a Darcy por su carácter tranquilo, abierto y maleable, aunque ninguna disposición podía contrastar más con la suya propia, y a pesar de que él mismo no parecía insatisfecho con la suya, Bingley tenía una firme confianza en la fuerza del efecto de Darcy y un alto concepto de su buen juicio. Darcy era el más inteligente de los dos. Bingley no era corto ni mucho menos, pero Darcy era listo. Al mismo tiempo, era altanero, reservado y exigente, y sus modales, aunque de buena educación, no resultaban atractivos. Bingley podía contar con caer bien donde quiera que se presentara. Darcy ofendía a la gente constantemente. Bastante característico de ello fue el modo en que hablaron del sarao de Meryton. Bingley no se había encontrado en su vida a gente más agradable ni a muchachas más lindas.
Todo el mundo había estado muy atento con él. No había habido formalismo ni rigideces. Pronto se había sentido en condiciones de amistad con todos los presentes en la sala. Y en cuanto a la señorita Bennet, no concebía que pudiera existir un ángel más hermoso. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas con poca belleza y nada de moda, por ninguna de las cuales había sentido el más mínimo interés y de ninguna de las cuales había recibido ninguna atención ni agrado. Reconocía que la señorita Bennet era linda, pero dijo que sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana así lo reconocieron, pero con todo la admiraban y la apreciaban y dictaminaron que era una dulce muchacha y que no tendrían inconveniente en tratarla más. Por tanto, la señorita Bennet quedó establecida como muchacha dulce y el hermano de ellas consideró que esta recomendación la autorizaba a pensar en ella cuando quisiese.